Es curioso el fenómeno que resultan ser las mujeres trans hoy en día, entendiendo que no ha sido fácil para su comunidad la integración a la sociedad, y son personas que se han visto marginadas y posicionadas en lo más bajo, solo por no cumplir con lo que en aquel entonces eran las buenas costumbres. Solo basta con analizar un poco la historia para darte cuenta que inclusive la vida de estas personas no significaba nada, y genuinamente, mientras más escarbas en esta madre, más se te revuelve el estómago con lo cruel que puede llegar a ser el humano con sus semejantes, e inclusive, aún siendo marginadas, curiosamente muchas personas pagaban por tener encuentros íntimos con ellas, para posteriormente de cara al público satanizarlas. ¿Por qué les explico esto? Porque con este video no busco incentivar el odio hacia nadie, y mucho menos hacia una comunidad, solo busco posicionar los puntos sobre las IES en ciertas cuestiones que rodean a esta gente, así como contestar la pregunta: ¿las mujeres trans quieren engañarte? Actualmente tenemos que resaltar que gracias al mayor interés que los estados demuestran para el respeto de los derechos humanos, así como la propia lucha de las diferentes comunidades que en su momento fueron focos de violencia y desigualdad, hoy en día son personas libres y protegidas por la ley. Tienen derechos, pero también obligaciones que seguir dentro de la sociedad. Y resalten obligaciones, pues hay que entender que así como se pide respeto hacia nuestra persona, en todos los aspectos tenemos que proporcionarlo de vuelta. De dicha forma mantenemos la armonía en comunidad, ya que el que no respete la armonía puede estar incurriendo en una falta no solo a la moral, sino también ante la ley. Pero bueno, eso lo desglosaremos un poco más tarde. Primeramente pasemos a lo siguiente. Tengo que resaltar lo obvio, sé que esta monita no representa a toda una comunidad, pero sí que tiene ciertos pensamientos que abarcan a una extensa mayoría y sirven como ejemplo de los temas que tocaremos aquí. Y verán, por alguna razón me empezó a aparecer en Twitter una pelea entre ella y otra chica, así de buenas a primeras, y ya se la saben, si te detienes a leer algo por el chisme, posteriormente te seguirán apareciendo cosas relacionadas a esas personas. La cuestión está en que comencé a prestar atención a ciertas opiniones que Mía tenía, y aunque no son nuevas de escuchar, claro que hacen levantar una ceja cuanto menos. Tomaremos como argumentos dados por ella sus tweets y poco a poco los desglosaremos, algo así como lo hicimos en el video anterior. Bien, dicho todo eso, empecemos. Qué rabia de ser trans. Sé que el 90% de los hombres se mueren por mí, pero son demasiado inseguros para pedirme una cita. Los hombres tenéis que trabajar en vuestra masculinidad tóxica. Si soy un 9,5 sobre 10 debería poder tener un novio de 9 sobre 10, pero son unos cobardes. Bueno, claramente es exagerado decir que el 90% de los hombres se mueren por ella, pero imaginemos que fuera así. Realmente por mera ley de probabilidad no tendría por qué preocuparse, porque habrá más de uno guapo que quisiera con ella sin importar nada. Digo, de aproximadamente 4.000 millones de cabrones, dentro del 90% debería de existir al menos algunos. Pero la realidad es que algo que últimamente pasa con las mujeres trans es intentar hacer un tipo de falacia populum. Mucha gente quiere conmigo, por consecuencia tú también deberías. Pero obviamente no es así, pues de lo contrario no tendrían que hacer este tipo de tweets. De hecho, también me ha tocado ver cómo literalmente se ponen a decir cosas como que una mujer trans es mejor que una mujer biológica por esto y por esto. Como si tuviesen que convencer a alguien, y esa necesidad de ser aceptadas saca a relucir que lamentablemente quien no se está aceptando son ellas mismas. No hay necesidad de tener que andar fingiendo que se tienen millones de personas detrás, o tener que convencer a otros que tú eres una buena opción, como si estuviéramos comparando Coca con Pepsi. Pues no eres un objeto, respétate. Quien quiera estar contigo justamente lo estará por quien eres, no por lo que simulas ser. No tienes por qué denigrarte a compararte con otras personas y mendigar un poco de atención masculina. Has pasado por demasiadas cosas como para que la culminación de tu valor sea ser vista como un premio de consolación, un plato de segunda mesa para la satisfacción de aquellos que por azares del destino no pudieron conseguir a una mujer biológica. Pero bueno, pasando a otra cosa que menciona Mía, mira, el hecho de decir que la raza tiene masculinidad tóxica es no entender qué significa masculinidad en primer lugar. La masculinidad es el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del hombre en una sociedad. Y llámame mamón, pero creo que se sobreentiende que el principal de los atributos, valores, conductas, etcétera, es justamente la atracción por el sexo opuesto. No es toxicidad, porque imagínate que no fuera así, ya nos hubiéramos extinguido. Pero así como tú estás en tu derecho de buscar hombres que para tus estándares estén guapos, esos hombres tienen el derecho de buscar pareja que les sean atractivas en todos los aspectos, y no por eso son cobardes, pues en ese mismo sentido, tú serías una cobarde por no querer estar con hombres feos. Justamente, otro tuit de ella ayuda a complementar lo anterior. Ser chica trans es gracioso porque si fuera lesbiana podría tener una novia 12 sobre 10 guapa, con personalidad e inteligencia
inteligente ya que las mujeres no son unas acomplejadas, pero como me gustan solo los hombres voy a tener que conformarme con un feo y bajito porque teméis al que dirán. A ver, en primera, la lesbiana ya tuvo o está en el proceso de aceptación de su orientación sexual, diferente a la que se le fue orientada la mayor parte de su vida y por consecuencia sería más probable el interés en una mujer trans. Sin embargo, un hombre heterosexual no tiene ese proceso porque está bien con la orientación que tiene y por obvias razones le causará conflicto estar con una mujer trans, pues tiene que replantearse todo lo que cree saber sobre sí mismo. Continuando con lo siguiente, el hecho de que denigres a hombres feos y sobre todo bajitos es masculinidad tóxica, ya que no deberían de definirnos atributos en particular, hay que deconstruirnos, Mía, pues esa forma de pensar es muy dañina. Pero claro, al final lo que te gusta son hombres con características masculinas, guapos, fuertes, altos, capaces, etc. Pero si a esos hombres no les atraes tú, no se les puede obligar, así como a ti tampoco se te debería de obligar a estar con hombres que no te gustan. No es que la raza le tenga miedo al que dirán, solo no quieren y punto. El alemán que me ligue y se enamoró de mí al final era súper de derechas y se volvió loco cuando le dije que soy trans. Se puso a llorar y a decirle, viola indirectamente, evidentemente si hicimos algo fue consentido en todo momento, pero bueno. Este es el tweet que me llevó a realizar este video. Es sorprendente hasta dónde puede llegar la propia poca fe que se tiene en uno mismo, como para tener que omitir información, pues de lo contrario obviamente se teme de una negativa por parte de la otra persona. Gente como Mía argumenta que no tienen por qué andar por ahí diciendo que son, y tienen razón, pero justamente aquí tenemos dos palabras clave. Primero, ligue. El ligue al final es una persona con la que estás intentando formalizar algo, no es solo una noche, es alguien con quien quieres formar un vínculo más allá de lo sexual. Siguiente palabra clave, enamoró. Estamos hablando pues que esa persona estaba buscando en definitiva algo mucho más serio y formal contigo. Sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, que la principal base de una relación es la confianza y la honestidad, y cuando no se es honesto, pasan este tipo de cosas, ya que él se enamoró al final de lo que creía que eras, y en vez de permitirle tener su propia decisión de estar o no con una persona trans, le sueltas de putazo no solo el que estuvo con una, sino que además está enamorado de ella. Tal vez para ti parezca fácil, pero así como tú necesitaste tu proceso para convertirte en lo que eres ahora, él también tiene derecho a eso. Tú misma lo has dicho. Si el güey era de super derecha, solo imagínate el choque de creencias, ideologías, principios, etcétera que le causaste. Me sorprende cómo es que de cara al público muestran que son personas muy orgullosas de quienes son, sin embargo cuando les toca ser honestas con una persona con la que quisieran formar un verdadero vínculo, todo ese orgullo se va a chingar a su madre. Todo ese amor propio se esfuma y se hunde en un mar de duda. Si esa persona quiere estar contigo, lo estará por quien eres, y si no lo hace, entonces no quería estar contigo. Pero antes de ser honesta con alguien más, sélo contigo misma. ¿Realmente me estoy valorando? ¿Realmente creo en lo que digo? Porque lo que se valora no se oculta. Bueno, déjame decirte que si bien no existen precedentes de este tipo de situaciones, no significa que no los pueda haber, fundamentándolo y motivándolo de una buena manera. Me explico. El artículo 1916 del Código Civil Federal, en su párrafo primero, dice lo siguiente. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. ¿Ustedes creen que una persona como el alemán que comenta Mía no sufrió en todo lo antes mencionado? Claro que lo hizo, y no sabemos qué tanto este tipo de sucesos puedan dañar a una persona psicológicamente y en su entorno. Por consecuencia, claro que estas afectaciones son ilegales y un daño a la moral que mínimo ameritan el pago de una cuantía por los daños causados. Ahora bien, afecta a sus derechos humanos, y es justo a uno de los que mencionamos en el video anterior, que es: toda persona tiene derecho a que sea respetada su identidad de género y a ejercer su sexualidad con plena libertad, seguridad y responsabilidad. ¿Qué nos dice esto? Pues que una persona es libre de decidir cómo vivir su vida sexual. Esto implica el decidir con quién, pero si con ese alguien no es con quien creía hacerlo, claro que se está vulnerando el derecho de la persona a decidir, solo porque tú quieres hacerlo con él, llevándolo a la cama con engaños. Y bueno, eso también es un delito. Pues el artículo 265 del Código Penal Federal, en su párrafo primero, dice lo siguiente. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo,
se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Y sí, mentir para llevar a alguien a la cama puede considerarse una forma de violencia moral. Este tipo de comportamientos implica manipulación y engaño, lo cual puede causar daño emocional y psicológico a la persona afectada. La violencia moral se basa en la imposición del poder y control sobre otra persona, y en este caso, el engaño se utiliza para obtener un beneficio personal a costa del bienestar de la otra persona. Parece que a la comunidad trans les sobra mucho orgullo por lo que son y por lo que representan. Sin embargo, les falta creérselo. Mientras más antes estén en paz con lo que son, más pronto podrán encontrar una persona que guste de estar con ustedes. No tienen que fingir ser otra cosa. Debe de tener valor lo que han conseguido y el arduo camino que han tenido que recorrer, y se merecen a alguien que las ame de forma incondicional, sin importar si algo les cuelga entre las piernas o les colgó. Pero también deben de entender que por eso mismo esas personas que buscan estar con ustedes merecen su honestidad y no vivir engañados, pues al final, cuando se enteren de ello, se sentirán traicionados y ustedes sufrirán también. La verdad es la única en este mundo que nos puede salvar, y si tú, que me ves, has sufrido este tipo de situaciones donde te viste afectado emocional, mental o hasta físicamente, no dudes en denunciar o demandar, dependiendo de qué se te acomode mejor. Nadie merece sufrir por eso. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino Astro Freak y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Y ahora sí, con los miembros del canal. Un saludo a los archiduques del infierno: Anthony, Alto Isoad, El Violaculos, Che Perro, Rey David Sandoval, Skekta XD, Sear Screens Man, El Search, Iron Cash 334, Variedad con Max y Jairo. Asimismo, un saludo a los príncipes del infierno: Paulo Drommel, Salt Knight, Hydre X3, Gosma, y se borró el canal. Y por último, pero no menos importantes, a los reyes del infierno: Hola Yoser Cosmar, Isaías Salva, Tair 1664, Drodo, Trizan, Nathan O.D, Mr. Eguía, Default, Iván Faguaga y Another Fox Boy. Y en general, muchas gracias, raza. Saben que los adoro con todo el corazón. Les mando un fuerte abrazo infernal y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.